Espero que tengan un lindo día. Vamos a continuar con la clase por algunas consultas que hicieron sus compañeros. ¿Ya? En la clase anterior les di una tarea para que pudiesen ir resolviendo y elaborando el flujo de caja en base a estado de resultados que les pasé también en la grabación y el balance general. Como les dije, primeramente vamos a ver todas las interrogantes que ustedes tienen al respecto para ponerse a hacer el práctico. Y es más, vamos a ir colocando en pantalla lo que ustedes me indiquen, ¿ya? Para la elaboración primero del estado de origen y aplicación de fondos. Como saben perfectamente, eso se trabaja sobre el balance general. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer ahí? Sacar la diferencia, Liter. Comparar, ¿no es cierto? En cada una de las cuentas que componen el balance general, si hubo un incremento o hubo un decremento de la gestión 18 en relación a la gestión 2017. El primer trabajo es ese, ver cuál ha sido el comportamiento. En todo caso, en la gestión 2018, ¿ya? Si bien inicialmente les dije que se saca de todas las cuentas que integran cada concepto del balance general. ¿Cuáles son las partes componentes del balance general? El activo, que se divide en activo circulante y en activo fijo. El pasivo, que se divide en pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y patrimonio o capital. ¿No es cierto? Esos son los componentes. Y dentro de esos componentes, en el activo circulante, ya saben perfectamente, tenemos efectivo, cuentas por cobrar, inventario, valores negociables, etcétera, etcétera. Todo lo que implique el uso en el transcurso de un año de esos activos. Lo mismo en el pasivo circulante. A ver, entonces, para entrar sobre lo que hemos visto, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo que han hecho ustedes? Si no han hecho, yo no voy a hacer nada también, por falta de voluntad en todo caso, ¿ya? ¿Cuál es la? Primero, hemos dicho, sacamos la diferencia entre el 2017, el 2018 y el 2017. En el efectivo hubo un decremento, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí. decremento de 70.000. Ahí hubo una disminución, ¿ya? ¿De cuánto? 70.000. 70.000, dice. Una disminución de 70.000. Perfecto. En las cuentas por cobrar, ¿qué hubo? Un incremento de 60.000, dice. Ya voy a ir incorporando todo lo que ustedes me dicen. Ahí hay un incremento. ¿Cuánto me decía, señorita? 60.000. 70.000. 60.000. 60.000. Ya, 60.000. 60.000. En el inventario. Un incremento de 200.000, dice. De acuerdo. Ahí hay un Igual ha habido un incremento. perdón, en el inventario. Sí.
tenemos... Un incremento de 200.000. 200.000. Mami, ¿puedes penarle? De 200.000, ¿no? Sí. 200.000. Bien. Después tenemos la planta y equipo neto. ¿No es cierto? Hay un incremento de 130.000. Ya. Ahí hay un incremento de 130.000. Total activo fijo, total activos, entonces trabajamos ahí, ¿ya? Y pasamos a la parte de el pasivo. 30.000. Un incremento de 30. Ya. Entonces ahí tenemos un incremento Incremento. de 30.000. Tenemos documentos por pagar. Un Y incremento de existe un 50.000. incremento de 50.000. Ya. Tenemos los pasivos acumulados. Hubo un incremento de 10.000, dicen. Antes de que me den el monto ahí, ya, ¿qué entienden ustedes por pasivos acumulados? Hugo, ¿qué me dijiste? Incremento, ¿no? Sí, dicen de 10.000. ¿Qué entienden por pasivos acumulados? Dice, podría ser las deudas que la empresa todavía no ha pagado. Deudas que tuvo Pues, otra gestión. claro, pero me refiero ya, pero si lo que no ha pagado la empresa, efectivamente, ya, pero ¿qué componentes, por ejemplo, son los pasivos acumulados? Podría ser cosas generales como, digamos, servicios o comisiones, impuestos, renta. Está bien, podría ser lo que dice su compañera, ya, impuestos por pagar, por ejemplo, ya, impuestos por pagar, sueldos y salarios por pagar, etcétera. Eso podría ser ahí, ¿ya? Eso entonces se entiende por pasivos acumulados. Son pasivos a corto plazo. Les vuelvo a reiterar, sueldos y salarios por pagar, impuestos por pagar,
dividendos por pagar. Esos componentes están ahí en los pasivos acumulados, ¿ya? Cuando hablamos de pasivos acumulados, intereses también por pagar, ¿ya? Puede entrar también la cuenta de intereses por pagar, etcétera, ¿ya? Bien, tenemos entonces pasivo total, pasivo circulante, la deuda a largo plazo. Hubo un ¿Qué pasó? incremento de 174,000, dicen. Ya. Hubo un incremento. ¿De cuánto me dijiste? 74,000. 174,000. 174,000, ¿ya? Deuda total, en todo caso, ahí tenemos. Las acciones, el capital de las acciones preferentes se mantiene, el capital de las acciones comunes también se mantiene, las utilidades detenidas. Hubo un incremento de 56,000, dicen. Ya. ¿Un incremento de cuánto me dijiste? De 56,000, dicen. 56,000. El capital contable Igual hubo un incremento de común. 56,000, dicen. Ya. ¿Qué es el capital contable común? ¿Qué entienden allí por capital contable común? Cuando escuchen el término de capital contable o vean eso en algún balance, ¿ya? Se refiere al capital de las acciones comunes, ¿no es cierto? Sí, sería los accionistas comunes, lo que llegaría a disminuir, ¿no? El capital No contable. viene a disminuir, sino viene a ser parte del capital, ¿ya? Sobre las cuales nosotros tenemos que pagar dividendos, ¿ya? Sobre las cuales nosotros pagamos dividendos. ¿Hay alguna otra cuenta que tengamos que aquí incorporarlo para nuestro estado de resultados? ¿Así han trabajado? Sí, Lisa. Sí, Bien. dicen. ¿Cuál? ¿Está bien así? Bueno, con esto ya nosotros podemos elaborar ya el estado de resultados, ¿no es cierto? Perdón, el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Podemos o no elaborarlo eso, con esos datos ya? Sí, podemos. Sí, licenciado. Hay que clasificar las cuentas, licenciado. Hay que clasificar en ingresos y salidas de efectivo, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Entonces aquí podríamos hacer lo mismo aquí, ¿no es cierto? Una disminución del... aquí, ¿esto qué ha sido? ¿Ingreso?
O puedo indicarles, ¿ha sido un origen o aplicación? Origen. A ver, razonemos en lo siguiente. El efectivo ha disminuido. Para que disminuya el efectivo que teníamos en caja, significa que nosotros ese efectivo lo hemos gastado o hemos pagado. Por lo tanto, ¿es un origen o aplicación? Aplicación. Aplicación. Aplicación, ¿no es cierto? Aplicación. Entonces ahí tenemos que es una aplicación. Segundo, las cuentas por cobrar, tenemos un incremento de las cuentas por cobrar. ¿Qué fue? Origen. Las cuentas por cobrar aquí han provocado un incremento, un ingreso de efectivo. No, licen. Es aplicación. Más bien ha sido una disminución, ¿no ven? La clase anterior yo les di, y siempre tengan presente esta reglita. Origen es todo disminución del activo, ¿ya? Y incremento del pasivo. Y aplicación es todo incremento del activo y toda disminución del pasivo. Eso ténganlo en mente siempre. En base a eso, internamente, ya sin hablar todavía, hagan la clasificación de las cuentas que hemos hecho entre origen y aplicación y en 2 minutos me dictan. Analicen, pero. Licen, disculpe. Sí. Lo que nos mostraba anteriormente sobre cómo clasificar los activos y pasivos en origen y aplicación, ¿esa Ya. regla no se daría en lo que dijo de efectivo? A ver, el efectivo que aquí que hemos tenido aquí nosotros primero analicemos, ¿ya? Tenemos una disminución del activo. ¿No ven? Sí. Disminución. Y toda disminución del activo, del activo es un origen. ¿No ves? Sí, Licen. Ya, entonces aquí, ¿cómo tendría que ser? ¿Es origen o aplicación? Buena la observación de su compañera. Pero no me Origen. digan a mí, respóndanse ustedes. Origen. ¿Por qué? Origen. Es origen. En base a la regla vendría a ser un Origen. origen, ¿ya? Gracias, Licen. El inventario es una... ¿Es Aplicación. origen o Aplicación. aplicación? El planta y equipo neto Aplicación. Aplicación. es una aplicación. Cuentas por pagar. Aplicación. No. Origen. Aplicación. Origen. Origen. Ya, origen. Documentos por pagar. Origen. 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 Vamos a separar un poquito más. Pasivos acumulados. Origen. 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 Deuda a largo plazo. Origen.
Utilidades detenidas. Origen. Perdón. Origen. Capital contable común. Tenemos que hacer la diferencia en capital contable común. Aplicación. No, listen. No, listen, no. O sea, aquí no tendríamos que haberse, bueno, podemos sacar la diferencia, pero nos sirve que hayamos hecho la diferencia en el capital contable común. Ahora, el capital común, el capital contable común, ¿ya? Es igual a las utilidades, el capital contable, ¿ya? Es igual a las utilidades retenidas más el capital común. Pero aquí nosotros no tenemos incremento del capital común, ¿ya? Por lo tanto, simplemente el capital contable está compuesto por las utilidades retenidas, que son los 56.000. Creo que aquí el término más correcto, para no equivocarnos, simplemente tendría que ser el término de capital contable, ¿ya? En el entendido que el capital contable está compuesto por el capital común, ¿ya? Y las utilidades retenidas, ¿ya? Y aquí, entonces, el capital contable está íntegramente compuesto en esa modificación por las utilidades retenidas, porque en el capital común, fíjense, en el 2017 había 130.000 y el 2018 también hay 130.000. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta diferencia no amerita porque es la integración del capital de las acciones comunes, ¿ya? El capital de las acciones comunes, y las utilidades detenidas. Con eso podemos trabajar, ¿de acuerdo? Sí, dicen, disculpe, si hubiera incremento en acciones preferentes y acciones comunes, igual entra, ¿no? ¿Verdad? Entran, claro. Ahí. Si hay, por decirlo, puede darse el caso de que en las acciones preferentes haya un incremento y en las acciones comunes haya un decremento. Ya es otra. ¿Qué quiere decir? Que en las acciones preferentes los socios retiraron su capital, mientras que en las acciones comunes incrementaron. Por lo tanto, uno va a ser una aplicación y el otro va a ser un origen. ¿De acuerdo? Sí, listen. Ya. Ahora con eso han elaborado el estado de origen en aplicación de fondos. Sí. ¿Cómo tienen ahí? En orígenes está efectivo y valores negociables por 70.000. A ver. Aquí vamos a tener, ya, orígenes. Y aquí vamos a tener aplicaciones. Dicen una consulta. Sí. En el balance nos había indicado que las acciones preferentes, bueno, la cantidad, no se contaba en el balance en el total pasivo y capital. Entonces, Porque es deuda.
No, lo que les he indicado que las acciones preferentes se constituye una deuda. Y en el total del pasivo tiene que considerarse, pero es considerado una deuda, no forma parte del patrimonio de la empresa. Eso indiqué. O estoy mal, tal vez me equivoqué, pero eso creo que indiqué. ¿Ya? El capital preferente es considerado una deuda a largo plazo. Por lo tanto, no forma parte del capital o el patrimonio de la empresa. Que quede claro eso entonces, ¿ya? Bueno, Licen, y si hubiera un incremento o decremento, sí tuviéramos que anotarlo, pero no. Claro, va a disminuir, si hay un incremento o decremento, va a disminuir la deuda de la empresa o se va a incrementar la deuda de la empresa. Bueno, Licen, muchas gracias. Bien, tenemos entonces lo primero aquí en orígenes. ¿Quién me dicta? Efectivo y valores negociables. Ya, efectivo, ¿cuánto? 70,000, dicen. 70,000. ¿Qué más tenemos en orígenes? Cuentas por pagar, Cuentas por pagar. 30,000. Mil. Pagar 30,000. ¿Qué más? Documentos por Documentos pagar, Por pagar pagar. por 50,000. 50,000. ¿Qué más tenemos? Pasivos Pasivos acumulados Pasivos acumulados. por Ya. 10 por mil. 10,000. ¿Qué más? Deuda a largo plazo Deuda a largo plazo, ¿por cuánto? 174,000, dicen. 174,000. 74,000. ¿Algo más? Utilidades retenidas Utilidades retenidas. ¿Cuánto? de por 56,000, dicen. 86,000. 56 mil. 56,000, dicen. 56,000. Ya. ¿Hay algo más? Es todo, No, dicen. No, listo. Ya. Total orígenes, perdón. ¿Cuánto nos da ahí? 390,000. 90,000. Total. 390,000. Sí. De acuerdo. En aplicaciones. Cuentas por cobrar, dicen. Por 60,000. Inventarios. Por ¿Cuánto? 200,000. Y planta y equipo neto.
por 130.000. 130.000. Eso es todo. Sí. Total. 390.000. Bien, aquí entonces tenemos lo principal que les he dicho, tenemos que igualar entre origen y aplicación de fondos. ¿De acuerdo? Sí, Licen. Ahora sí nosotros podemos ya pasar a elaborar el estado de resultado, el estado de origen de flujo de caja, previamente clasificando aquí, ¿no es cierto? Si son actividades de operación, de financiamiento, de inversión. el efectivo, que es lo que queremos demostrar, ahí no lo consideramos. Entonces, cuentas por pagar es una de actividad operativa. ¿No ve? Documentos por pagar, ¿qué es? Actividad operativa, como también podríamos considerarlo dentro de lo que es una actividad de financiamiento. Es una deuda a corto plazo, pero por lo general se considera como una actividad operativa. Pasivos acumulados, ¿qué es? Actividad operativa, Lice. Actividad operativa. Deuda a largo plazo, actividad de financiamiento. Utilidades detenidas, ¿qué es? Actividad de inversión, Licen. No sé, yo lo estoy preguntando a ustedes. Financiamiento. Licen, disculpe, aquí en esta parte yo tenía dudas. A mí me Sí, cuesta, Licen. nos cuesta identificar si son actividades operativas de inversión o financiamiento. No sé si nos puede dar, digamos, un pequeño concepto para identificar eso, porque yo trato, pero no puedo identificar, y es aquí Ya. donde me he quedado y no Las puedo continuar. actividades operativas, ya, las actividades operativas son aquellas que se producen rutinariamente durante el año en la empresa, el año contable en la empresa. Es decir, son aquellas actividades que en el transcurso del año, ya, se consumen o se realizan, referidas a la producción y comercialización del producto. Esas son las actividades operativas. Las actividades de inversión, ¿ya?, son aquellas actividades de compra o venta de activos fijos que van más allá para su consumo, ¿ya?, van más allá de un año. Por eso está dentro del activo fijo. Y las actividades de financiamiento, que también pueden ser ingreso o salida de efectivo, están referidos a las deudas a corto plazo, a largo plazo o por el capital de la empresa, ya sea capital común o capital preferente, como también ya las utilidades retenidas. No vamos a retener utilidades para, perdón, mejor, retenemos utilidades para hacer
Hola chicos, nuevamente entonces, ¿ya? La consulta que me decía, no sé si quedó claro, señorita. Lice, justamente estaba por explicar la parte en la actividad financiera. Ya, Está me aquí. decía, ¿Por qué la entran las pregunta era utilidades referidas? ya, la pregunta era que tenía dificultades para identificar qué actividades son operativas de inversión y de financiamiento. Las actividades operativas son aquellas que se realizan en el proceso productivo y de comercialización de la empresa durante el año. ¿Ya? Esas son las actividades operativas. Y de inversión son todas aquellas actividades que se producen dentro del activo fijo en la empresa, que puede ser una compra, puede ser una venta, etcétera, etcétera, de activo fijo, pero. Y las actividades de financiamiento, ¿ya? Compuestas por la deuda a corto plazo, la deuda a largo plazo, es decir, un préstamo bancario a corto o a largo plazo, el aporte de capital de los socios proveniente de las acciones preferentes, ¿ya? Como también el aporte de los socios que tengan acciones comunes. Asimismo, también las actividades de financiamiento integra las utilidades retenidas, porque no sería concebible que una empresa retenga utilidades y ¿qué fin tienen retener utilidades? Hacer reinversión en la empresa. No sé si con eso le queda claro, señorita. Ahora sí, Lice, muchas gracias. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos ya el estado de origen y aplicación de fondos, ¿ya? Y nos falta, en todo caso, ahora con eso ya podemos nosotros elaborar, ¿no es cierto? El estado de flujo de efectivo. Previo a eso, tendríamos que clasificar las cuentas por cobrar, ¿qué son? Actividades, señorita, usted, Actividades operativas. operativas. El inventario, Actividades operativas. Operativas. actividades operativas. Planta y equipo. ¿Qué actividad? Actividad de inversión, Licen. Ujú. Efectivamente, es una actividad de inversión, ¿ya? Actividad de inversión, ¿ya? Ahora, con eso ya nosotros estamos en condiciones de poder elaborar, si se quiere, el estado de flujo de caja. En la clase anterior, ¿ya? Si recuerdan, hemos elaborado el estado de flujo de caja. ¿No es cierto? Todos tienen esta estructura. La estructura va a ser la misma, ¿ya? La estructura va a ser la misma. Por lo tanto, en algunos conceptos va a ser más amplia, en otros va a ser más corta, etcétera, pero la estructura va a ser lo mismo ahí, ¿ya? Y ya ustedes sobre eso ya pueden ir trabajando, ¿ya? Aquí por flojera de volver a hacer, he querido copiar, no me ha salido bien, pero bueno. Buenos días, Licen. Disculpen, no está grabando la clase. Ay, eso me van a hacer recuerdo siempre, por favor, ¿ya? Para que después les pueda enviar a ustedes, ¿ya? Entonces, en el ejercicio inicial teníamos esto. Aquí muchas de estas cuentas van a desaparecer. Entonces, en la actividad operativa, el ingreso neto, ¿cuánto es? ¿Eso lo sacamos de qué? Lo sacamos del estado de resultados.
56,000, dicen. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el ingreso neto? Tenemos, este es el ingreso o la utilidad ya disponible, como hemos utilizado la anterior vez, disponible para el pago de dividendos. Primero pagamos los dividendos preferentes y después para las acciones comunes. Lo que queda es la utilidad ya neta. Aquí aumento en utilidades detenidas, 56,000, ¿qué está queriendo decir? Que lo ha retenido todas las utilidades, que no, ya todas las utilidades han sido retenidas. Eso está queriendo decir ahí. Pero en los términos que hemos manejado nosotros, esto vendría a ser, ¿ya?, la utilidad neta. ¿Ya? Si es que no hubiésemos retenido todo. En este caso, aquí lo hemos retenido y por eso figuraba ahí como utilidades o aumento, ¿ya?, en las utilidades retenidas. ¿De acuerdo? Sí, dicen. Así estaba, ¿no es cierto? Entonces, con eso nosotros ya tenemos que ir a elaborar el estado de flujo de efectivo para el 2018. ¿Cuánto vamos a tener aquí? 56,000, dicen. 56,000. Orígenes de efectivo. Depreciación tenemos. No, dicen. Ahí no tenemos depreciación, por lo tanto eso va a desaparecer. Otros activos no circulantes tenemos. No, dicen. ¿Dónde estamos viendo eso? Para los que no me siguen la clase. Estamos viendo, estamos acá, estas cuentas que tenemos en orígenes y aplicaciones de fondos, llevamos nosotros eso para la elaboración del estado de flujo de efectivo. Entonces aquí tampoco tenemos otros activos no circulantes. ¿Proveedores tenemos? No, dicen. Los proveedores es lo mismo que decir cuentas por pagar. Así tenemos, dicen. 30,000. Ya, entonces aquí vamos a tener, en vez de proveedores, vamos a tener cuentas por pagar. Pero ahí las cuentas por pagar se incrementaron, ¿no ve? Sí, Licen. ¿Cuánto es? 30,000. Cuentas por pagar 30,000. ¿Impuestos por pagar tenemos? No. ¿No es cierto? Suprimimos eso. ¿Tenemos otros pasivos corrientes? ¿O qué va a venir ahí como ingreso de efectivo? Los documentos por pagar, dicen. Los documentos por pagar, ya,
¿Cuánto es? 50,000. Ya, documentos por pagar. Por un monto de 50,000. ¿Otros pasivos no corrientes tenemos? No, ¿no es cierto? Pasivos acumulados. ¿Qué más tendríamos nosotros ahí? Pasivos acumulados. Sí, pero pasivos, tengan en cuenta, es origen o aplicación de efectivo, es ingreso o salida de efectivo. Entonces, documentos por pagar y después tenemos, me dices, pasivos acumulados. ¿Cuánto? 10,000, dicen. ¿Qué más? Ahí sería todo, dicen. Ya. Utilidades retenidas no entran, dicen. A ver, les he explicado teóricamente y cómo hemos trabajado la Sí, anterior clase. perdón. ¿Ya? Provisiones y reservas no tenemos. Lo eliminamos ahí. Aplicaciones. Inventarios, dicen. Entonces, en las aplicaciones, ¿ya? En las aplicaciones, primero aquí la sumatoria, ¿cuánto nos da? 146. 46,000. 146,000. Vamos a recorrer hasta aquí arriba ya para que tengamos espacio. Pero está claro para ustedes ya cómo elaboramos el flujo de caja, ¿no es cierto? Eso sí, dice. ¿Ya? Para cualquier ejercicio que puedan resolverlo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que 146,000. En las aplicaciones, vamos a borrar aquí para que me dicten todo. ¿Ya? Aplicaciones. Que son las que vienen a restar. ¿Qué tenemos primero? Cuentas Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. De 60,000. Cuentas por Cobrar, pagar. dice. ¿Eh? Por cobrar, dice.
¿Por cuánto? 60.000, dicen. 60.000. Después de cuentas por cobrar, ¿qué tenemos? Inventario. Inventario. ¿Cuánto el Por inventario? 200.000. Por 200.000, dicen. 200.000, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más? Planta y equipo neto. Eso nomás. Planta y Eso equipo nomás es va a ir. actividad de Eso nomás inversión. dice. Ya. Eso nos da igual a 260.000. 260.000. Y el flujo neto proveniente de las actividades operativas sería menos 114.000, dicen. Ya, un ratito. Negativo en este caso tenemos aquí, ¿no es cierto? El Sí, flujo. dicen. Sí, dicen. Negativo 100. 14.000. Negativo. En las actividades de inversión, aquí no tenemos como compra de activo fijo, pero nosotros ahí, el dato que se ha utilizado es planta y equipo, ¿no es cierto? Sí, dicen. Entonces, no lo tenemos como activo fijo ahí. Tenemos, ¿ahí qué ocurrió? ¿Compramos o vendimos? ¿Ingreso o salida de efectivo? Salida, dicen. Entonces fue la compra de... Planta y equipo neto. Sí. ¿Cuánto tenemos ahí? 130.000, dicen. 130.000. ¿Y el flujo, hay algo más o no? No, dice. Ya, por lo tanto, eso es nuestro flujo, ¿no ve? Si en este caso también es es negativo o positivo. Es negativo, dicen. Negativo. Ya, el flujo también ahí lo vamos a tener negativo. Para diferenciar un poquito lo que tenemos que, lo vamos a separar para diferenciar que esos son los montos que tenemos que considerar, ¿ya? Ahora vamos a las actividades de financiamiento. ¿Los que han hecho, les da o no les da el resultado? Eliseo, ¿Ya? había la asignación estaba mal, entonces he tenido que rehacer. Sí, dicen. Yo Ya. igual he hecho, pero estaba mal, dicen. Ya, ahora en las actividades de financiamiento. Deuda a largo plazo, dicen. Deuda a largo plazo. ¿Qué es? Ingreso, salida.
Ingresos. Actividad de financiamiento. Fue un ingreso de efectivo. Ya, la deuda bancaria a corto plazo no tenemos, tenemos documentos por pagar que hemos, bueno, como no dices, la estamos trabajando como actividad operativa, ¿no? Sí, Licen. Documentos por pagar, ya. Entonces aquí, deuda bancaria a corto plazo no tenemos. Ya. Deuda bancaria a largo plazo. Ya. Deuda bancaria a corto plazo. A largo plazo, perdón. ¿Cuánto es? De 174.000. Ya, 174.000. $174.000. Reserva legal no tenemos. En esos términos, capital social tampoco tenemos. Retiro de capital tampoco. En esos términos me estoy refiriendo, ¿ya? ¿Qué viene ahora? Utilidades retenidas. Licen, creo que eso es todo. Sale los 70.000, Licen. Ya. ¿Por qué ahí? Porque nos dicen, fíjense, con las utilidades, aumento en las utilidades detenidas. Ese aumento en las utilidades detenidas no se está indicando si ha sido para inversión o no. ¿No es cierto? La deuda bancaria es 174.000. Por lo tanto, el total del flujo ahí que nosotros tenemos va a ser positivo, porque es un ingreso de efectivo, ¿ya? De 174.000, ¿no es cierto? Sí, Licen. 174.000. ¿Qué ocurrió con el efectivo? ¿Hay incremento o no? Hubo un decrecimiento de 70.000, Licen. Entonces aquí hubo una disminución neto de efectivo ¿de cuánto? De 70.000, menos 70.000. Menos 70.000. Hay una disminución, ¿ya? ¿Cuánto teníamos de efectivo al inicio del año? 80.000, Licen. ¿Y el efectivo a final del año? Nos da los 10.000, Licen. Los 10.000, que es lo que nosotros debemos
corroborar, ¿no es cierto?, con la elaboración del estado de flujo de efectivo. Como han podido ver ustedes, los que participan, los que intentan resolver, prácticamente el ejercicio lo han resuelto ustedes, porque yo simplemente me he limitado a preguntarles y a explicarles alguna duda que ustedes puedan tener, y con eso ya continuamos resolviendo el ejercicio que básicamente lo han hecho ustedes. Eso me satisface porque quienes participan me da a entender de que están siguiendo, ¿ya? Si más allá de que en la clase no pueda estar claro, pero como los estoy mandando la grabación, y si tienen interés en salvar las dudas que tienen, entonces pueden repasar nuevamente la clase con la grabación y poder intentar resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, Licen, tengo una pregunta. ¿Por qué ya no entran las utilidades retenidas dentro de las actividades de inversión a largo plazo? Porque no nos está diciendo ahí, ¿ya?, si esas utilidades se ha pagado como dividendo o no se ha pagado, si esas utilidades, cuánto de esas utilidades va si ha sido invertida o no ha sido invertido ahí. ¿Ya? Licen, Sí. yo no me daba cuenta de eso para poder, digamos, no tomar en cuenta las utilidades retenidas, y los he tomado en cuenta, todas las cuentas los he tomado en cuenta. Igual me salió los 10,000, Licen. Pero tienes que tomar, a ver, si colocas aquí las utilidades detenidas como actividad de financiamiento, ¿qué ha sido las utilidades detenidas? ¿Cuánto ha sido? 56,000. Aquí podrías tomar en cuenta, ¿no es cierto? Pero les vuelvo a repetir, como no está siendo el dato claro, ¿ya? Es otro mecanismo de elaboración del estado de flujo de efectivo. Como para nosotros no está claro qué pasó con esas utilidades, el incremento del capital, podríamos deducir, ¿ya?, de que las utilidades detenidas, ya, las utilidades detenidas, que son 56,000, ¿ya?, va a ir a incrementar el capital contable, y lo está incrementando el capital contable, ¿no es cierto? ¿En cuánto? En 56,000. ¿Y el capital para qué es? Para una actividad de financiamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Licen. Sí, Licen. El capital es de financiamiento. Entonces también podríamos trabajar con ese criterio. Sí, Licen, ahora lo entiendo mejor. Gracias, Licen. Bueno, sí. Hola, entonces dejamos aquí, y ojo que el día viernes dan su examen, ¿bueno? Licen, ¿el examen va a ser todo práctico Todo práctico va a ser, todo práctico. o va a ¿En qué ser sentido teórico todo también? práctico? Yo puedo darles resultados ya, y puedo pedirles la interpretación, ¿ya? O bien hacer que hagan los cálculos e interpreten. Esto yo ya lo voy a ver. Licen, perdón. Por ejemplo, aquí en este estado de flujo de efectivo que acabamos, si yo les pregunto, les puedo hacer una pregunta, en vez de decir que me elaboren, les digo, ¿me puede indicar con qué ha sido financiado las actividades de inversión en la empresa? ¿Cuál vendría a ser su respuesta? Con la deuda bancaria a largo plazo. Con deuda bancaria a largo plazo. No hay otra. ¿Ya? No hay otra. Con deuda bancaria a largo plazo. Que está cubriendo no solo la inversión a largo plazo, sino incluso
el resultado negativo, ¿ya? Parte del resultado negativo de del flujo de efectivo de las actividades operativas. Porque la pregunta es, ¿de dónde entonces si aquí nos da negativo, ¿con qué vamos a pagar? ¿Ya? Parte de eso va a ser con la deuda bancaria a largo plazo y las inversiones y el total de la inversión a largo plazo, los 130.000 salió de aquí y de aquí quedó 44.000, digamos así, para cubrir esto de las actividades operativas. ¿De acuerdo? Dicen cómo se llegaría a determinar la que se llama, en resumen, lo que es la interpretación. Es que nosotros tenemos que ver si aquí fuese el resultado positivo, ¿ya? No tendríamos nada que financiar o necesitar dinero, pero como es negativo, esto lo tenemos que pagar de alguna manera. ¿Cómo lo estamos pagando? Primero, que nos hemos prestado plata, ¿ya? Lo cual hemos 174.000, de los 174.000, 130.000 hemos destinado a la compra de la planta y el equipo. Nos quedó 44.000, que no cubre los 114.000, pero también hemos hecho uso del efectivo que teníamos, ¿ya? Porque baja, teníamos 80.000 de efectivo en caja, pero resulta que baja a 10.000. Por lo tanto, 70.000 hemos utilizado también para financiar estas actividades operativas. ¿Se entendió? Sí, listo. ¿Ya? O sea, tenemos que comparar, ver los datos, ¿ya? Aquí ustedes tienen en el balance, en caja nosotros teníamos 80.000 y ahora en el 2018 solo tenemos 10.000. Significa que hemos utilizado 70.000, ¿no es cierto?, del efectivo que teníamos. Ese efectivo fue justamente a cubrir, ¿ya?, el resultado negativo que teníamos en las actividades operativas. ¿Ya? Esos 70.000 seguramente fue para comprar materia prima o para financiar el producto que lo hemos vendido al crédito. Porque para vender al crédito tenemos que producir y para producir tenemos que gastar. No sé si ahora está más claro. Sí. Bueno, jóvenes, nos vemos el día viernes. Entren puntual, por favor, el día viernes, ya, porque pasados 5 minutos no voy a admitirles. O 10 minutos, como estamos haciendo en las clases. No voy a admitir pasados los 10 minutos. Y solo me pueden enviar el examen resuelto los que estén hasta ese momento. Comunican eso a sus compañeros que no han asistido o ya no han vuelto a ingresar, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, Lisa. Bueno, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.